Bien, entonces la sesión 3 corresponde a desarrollar todo lo que es el análisis técnico, determinación de metas y lo que es determinación de recursos del proyecto. Y ya estamos entrando a desarrollar el proyecto en sí. Entonces, los temas que desarrollamos aquí, dentro del análisis técnico, bueno, entonces aquí en el análisis es lo que en un proyecto de tipo privado, ¿sí?, corresponde a lo que es ingeniería de proyecto, ¿ya? Y aquí es donde desarrollamos temas técnicos como localización, tecnología, tamaño, gestión del riesgo, momento óptimo de la inversión. Metas de los productos. Al hablar de metas de los productos, aquí ya tenemos que identificar los componentes del proyecto, ¿ya? Que en el modo de identificación, los medios fundamentales, ¿sí?, los jalamos y aquí en formulación deben corresponder a los componentes, ¿ya? Hay esa evolución de medios fundamentales a componentes. Ya lo vamos a ver ahí cuando lleguemos a ese punto. Y finalmente, de esta sesión culmina con la estimación ya de los requerimientos de recursos que el proyecto va a requerir, tanto para la fase de inversión y la fase de post-inversión. ¿Ya? Entonces, empecemos con lo que es los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos, como les decía, consiste en desarrollar los temas de localización, tecnología, tamaño y momento principalmente. Ahí le hemos incorporado lo que es la gestión del riesgo, ¿ya? El tema de localización viene a responder a la pregunta de dónde va a estar ubicado mi proyecto o los elementos de mi proyecto, ¿ya? El tema de tecnología viene a responder a la pregunta de cómo se va a producir el bien o servicio, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los elementos tecnológicos que vamos a incorporar en el proyecto? ¿Sí? El tamaño, lo que decía, viene a responder a la pregunta ¿cuánto se va a producir del proyecto? ¿Cuánto del bien o servicio se va a producir, ¿no?, del proyecto? Entonces, acá en el tamaño vamos a ver que viene a responder al dimensionamiento de cada uno de los elementos y dimensionamiento de todo el proyecto, ¿sí? Y ahí decidimos para qué año del horizonte de evaluación vamos a dimensionar el proyecto. ¿Para el último año del horizonte de evaluación o para el año 5 o 6? ¿Sí? Y vamos a ver que hay factores que pueden condicionar esa decisión. Y lo que es el momento óptimo de inicio de la fase de inversión, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis ahí en qué momento es más conveniente que inicie el proyecto. Y vamos a ver ahí que hay factores que pueden determinar ese inicio, como es evolución de la demanda, disponer de recursos financieros, ¿sí?, costos de oportunidad, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Pero hasta aquí el punto de entrada, ¿sí?, el proyecto aquí llega con las alternativas de solución, ¿ya? Las alternativas de solución, acuérdense de que determinamos en el módulo de identificación cuando desarrollamos el tema de planteamiento de proyecto, ¿sí? Cuando hemos desarrollado, identificado cada uno de los medios fundamentales y para cada medio fundamental hemos identificado las acciones, ¿sí? Y en el proceso de identificar esas acciones, cuáles son excluyentes, cuáles son complementarias, ¿sí?, conformamos las alternativas de solución. Ahora, acuérdense también que en ese planteamiento de alternativa de solución no mencionamos detalles técnicos, no mencionamos
lugares puntuales donde podría estar ubicado, ¿sí? Determinado elemento del proyecto, ¿sí? Ni algún detalle del tipo de características técnicas, por ejemplo, tipo de material, ¿sí? Eso no es una alternativa de solución. Eso llega a este punto y para cada alternativa de solución nosotros tenemos que desarrollar estos temas de localización, tecnología, tamaño, momento. ¿Ya? Para cada alternativa de solución. Y el desarrollo de cada uno de estos temas de localización, tecnología, tamaño principalmente, ¿sí? Me van a dar origen las alternativas de tipo. ¿Qué tipo de alternativas nacerían acá? Técnicas, ¿sí? Aquí nacen las alternativas, ¿sí? Técnicas, ¿ya? Una alternativa de solución puede tener más de una alternativa técnica, ¿sí? Puede tener más de una alternativa técnica, puede tener 2, 3, 4, ¿sí? Como también puede tener una, ¿sí? Va a depender del proyecto. Ahora, para analizar cada uno de estos temas, localización, tecnología y tamaño, tenemos en general tener presente el proyecto a qué sector corresponde, ¿sí? ¿A qué sector corresponde? Principalmente, los sectores que han normado sus entidades que deben tener en cuenta cuando van a desarrollar un determinado tipo de proyecto, es decir, siempre están adelante educación, salud. Transportes también han normado, tienen determinados, por ejemplo, factores donde no deben estar localizados sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, ¿sí? Saneamiento no ha determinado, riego tampoco, mucho menos los proyectos de servicios ecosistémicos, ¿sí? Entonces no hay. Entonces cuando no hay factores dados ya por el sector respectivo, nosotros tenemos que identificar esos factores, ¿ya? Para hacer el análisis de cada uno de esos temas. Lo que decía, entonces aquí un ejemplo de un proyecto de agua potable donde llega aquí con dos alternativas de solución, ¿sí? Una alternativa de solución diferenciada por el tipo de captación de agua subterránea y otra alternativa de solución diferenciada por una captación que es de agua superficial, ¿sí? Dos alternativas de solución llegan a este tema. Y al desarrollar cada uno de los temas, por ejemplo, localización, ¿sí? Para la captación de esos pozos, identificamos dos opciones de localización, A y B, para este ejemplo, ¿sí? Para la segunda alternativa de solución, también se configuran dos alternativas de técnicas de localización, ¿sí? A y B. Aquí nomás ya tenemos ¿cuántas? 4 alternativas técnicas, ¿sí? Cuando desarrollemos el tema de tecnología, igual se pueden ir abriendo, ¿sí? Para la opción de localización A, por ejemplo, tenemos la alternativa, ¿sí? Que se diferencia por el tipo de material, pozos y línea de impulsión. En este caso es la misma, hay una sola alternativa vinculada al tipo de tecnología, pero en la segunda alternativa de solución vemos que para cada alternativa de localización tenemos ahí sí que el tipo de tubería se diferencia por el tipo de material. Acá, por ejemplo, tenemos para localización puede ser una captación y línea de conducción de tubería de polietileno y puede ser también una captación y línea de conducción con tubería de PVC, ¿sí? ¿Ves cómo se abre? De similar forma para la opción de localización B de la segunda alternativa de solución. Y así el proceso sucesivo
para llegar, finalmente podemos tener, fíjense, entramos 2 alternativas de solución y cuántas alternativas de tipo técnicas tenemos. ¿Cuántas tenemos ahí? 6, ¿sí? 6 alternativas de tipo técnicas. Sí, y eso es producto de haber analizado cada uno de los temas, ¿ya? Pero este es un cuadro resumen, ¿ya? Un cuadro resumen. De principio, sí, si es que todas al final, después de haber realizado todo este tema, al término del análisis técnico, es decir, cerrando ese tema, ¿sí? Si nos quedan las 6, para las 6 tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver que no necesariamente van a pasar las 6, pueden algunas caerse en ese proceso, ¿sí? Pueden caerse 3 o 4, ¿sí? Pero para ello tenemos que hacer el desarrollo de cada uno de los temas de localización, tecnología y tamaño. ¿Ya? Veamos el tema de localización. El análisis de localización será necesario realizarla para aquellos proyectos nuevos de naturaleza de creación, ¿sí? Para proyectos que solamente es de mejoramiento, ampliación, generalmente este tema de análisis de localización ya no es necesario hacerlo, porque ya existe una unidad productora que funciona, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es mejorar, salvo que sea necesario reubicarla por un factor de repente de riesgo de desastres que esté expuesto, ¿sí? Salvo una situación, ¿sí? De esa de exposición a un determinado peligro. Para el caso de los proyectos de servicios ecosistémicos, tendríamos que hacer análisis de localización. ¿Sí? El ecosistema ya está dado, ¿sí? Ya está dado, ¿sí? Ya es fijo, ¿sí? Entonces, esto aplica para aquellos proyectos cuando es creación principalmente, ¿sí? O de repente hay la necesidad de reubicarlo por algún factor de riesgo, ¿ya? Bueno, este proceso de análisis de localización recomendamos que se siga un proceso de 4 pasos. Primero, identificamos todas las normas técnicas y definimos factores condicionantes que puedan condicionar la ubicación de mi proyecto, ¿sí? ¿Qué normas técnicas existen, por ejemplo, del sector? ¿Sí? Educación, salud, tienen. Entonces, para ese tipo de proyectos tenemos que revisar qué condiciones me fija para que yo no pueda ubicar en un determinado lugar un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, para educación dice que si voy a crear un colegio nuevo, voy a instalar un colegio nuevo, nos prohíbe ya que esté cerca a lugares donde expenden licores, ¿sí? O esté cerca a vertederos, ¿no? Botaderos de basura, ¿sí? Y también dice que debemos evitar de que el suelo, ¿sí? Esté libre, no esté expuesto a derrumbes o deslizamientos, ¿sí? Eso me dice. Similar, me dice salud, ¿sí? O sea, ya en su norma técnica, ¿sí? Ya me dice que debo evitar, ¿sí? Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta lo que me dice el sector. Esas son las normas técnicas. En el caso que existiera, si no existe, pues ¿sí? No se toma ninguna norma técnica. Pero sí se deben definir factores condicionantes. Factores condicionantes, como por ejemplo, podría ser, si nosotros queremos instalar más fácil, ¿ya? Un centro de salud nuevo, ¿ya? ¿Qué factores, por ejemplo, serían necesarios que tenga esa opción de localización que nosotros queremos, donde queremos instalar? ¿Qué necesitaría, por ejemplo, un centro de salud? Accesibilidad, ¿sí? Facilidad de acceso. Otro, agua
potable, ¿sí? Servicios de agua potable, servicios de alcantarillado, servicios de comunicaciones, ¿sí? Energía, ¿sí? Energía eléctrica, ¿sí? Como factores principales, ¿eh? Entonces, ahí definimos esos factores. ¿Ya? Puede haber otros, ¿sí? Como por ejemplo, de repente, cercanía a proveedores, no sé, ¿sí? Puede ser. Entonces, eso en ese paso 1, ¿sí? Luego, en el siguiente paso, nosotros elaboramos estudios de campo y recogemos toda la información posible referida a esa opción de localización donde nosotros podemos ubicar ¿sí? el proyecto, ¿sí? Y contrastamos. Contrastamos con los factores condicionantes y si existiesen normas técnicas, también. En el tercer paso, descartamos aquellas opciones que no cumplen las normas técnicas, siempre y cuando existieran, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, proyectos de riego tienen normas técnicas sectoriales. Para educación, salud, sí, está claro. Entonces, en esos casos de esos proyectos de salud, por ejemplo, si es que no cumplen alguna norma referidas, por ejemplo, a que esté alejado de un vertedero, ¿sí? O de un botadero, que está a menos de 1 kilómetro, esa posible opción de localización, pues automáticamente se tendría que descartar, teniendo en cuenta solamente las normas técnicas. Y ahí se van eliminando las alternativas técnicas, ¿sí? Y las que pasen aquí, finalmente las que pasen, ahí sí las sometemos a evaluación de los factores que nosotros hemos definido que son importantes y relevantes. Las evaluamos, ¿sí? Y las comparamos con si tenemos opciones de localización A y B, ¿sí? Con sus factores de localización. ¿Ya? Ahorita, y para eso hay métodos. Hay un método cualitativo que es el método de ponderación de factores, el método de programación lineal, ¿sí? Pero eso es muy sofisticado, que también se puede hacer, pero el más recomendable es el método de ponderación de factores, que es un método cualitativo. El paso 1, le decía, que es identificar normas técnicas y factores condicionantes. Uno de los ejemplos de factores condicionantes puede ser, por ejemplo, concentración en la población objetivo, ¿sí? Vías de comunicación, caso de proyectos de salud que mencionábamos, vías de acceso, que también para este tipo de proyectos, facilidad de acceso para discapacitados, facilidad de acceso para provisión de recursos e insumos, disponer de servicios básicos, exposición a peligros, clima, entre otros. ¿Sí? Entonces, acá es donde identificamos las normas técnicas y los factores condicionantes, que ya lo mencionábamos. En el paso 2, por ejemplo, ya ahí, pues, evidenciamos si las opciones de localización cumplen o no cumplen las normas técnicas y mis factores condicionantes, y para ello, por ejemplo, tenemos que hacer estudios de campo, ¿sí? Por ejemplo, para ver la pendiente que puede tener un determinado terreno, ¿sí? Tenemos que hacer un pequeño levantamiento topográfico, ¿sí? Es en campo. ¿Cómo sabemos si el terreno está expuesto a posibles deslizamientos? ¿Sí? Para contrastar lo que me dice, por ejemplo, el sector de educación, ¿sí? Eso me puede dar un estudio de repente geológico, o si hay un estudio de la zona ya desarrollado, pues revisar ese estudio geológico, ¿sí? Otro factor, un factor, por ejemplo, puede ser la existencia de flujos de agua, ¿sí? De repente, para proyectos de servicio de limpieza pública, donde uno de los componentes principales es el relleno sanitario, ¿sí? Y tenemos que ver si hay flujos de agua, ¿sí? A qué nivel está la napa freática, ¿sí? Que va a condicionar el tratamiento, ¿sí?
que yo puedo darlo cuando se plantee el procedimiento constructivo. El paso 3, yo les decía, lo sometemos a evaluación a aquellas opciones de localización que sí cumplen las normas sectoriales y las que no se descartan. Y las que pasen las sometemos a evaluación de mis factores condicionantes. Ahora, ahí hay métodos, ¿ya? Uno de los métodos, cuando se está en esa situación de evaluar opciones de localización, ¿ya? Pueden aplicar el método de ponderación de factores, que es un método cualitativo. Entonces ahí ustedes pueden definir, a ver, lo que ustedes me mencionaron hace un momento, los factores para, imaginando que es un centro de salud, porque sus proyectos no aplican. Factores. Dijeron que uno era accesibilidad, ¿sí? Otro factor, cercanía a la población, ¿sí? Otro factor, disponibilidad de servicios, vamos a poner básicos. Sí, aunque ahí tiene que hacerse en forma desagregada. En servicios de agua potable. ¿Sí? Disponibilidad de servicios, vamos a poner energía. ¿Sí? Y así pueden tener una serie de factores que ustedes pueden definir. Para esos factores, ustedes pueden definir la ponderación en función al grado de importancia que ustedes pueden definir cuál es el factor más importante y relevante. ¿Sí? Suponiendo que este sea el orden de importancia de esos factores, ustedes pueden definir rangos de puntuación. Por ejemplo, accesibilidad puede ser que nosotros definamos, puede ir de 0 a 300 puntos. Cercanía a la población, puede ser de 0 a 250. Servicios básicos, 0 hasta, de repente, 250. Disponer de energía, 0 hasta 200. Ese es un ejemplo, teniendo en cuenta si es que este fuera mi orden de importancia, ¿sí? El mayor peso se le da al factor de mayor relevancia. Y aquí ustedes pueden poner sus opciones de localización. A puede ser, B, ¿sí? Y le dan sus puntajes. A la opción A, suponiendo que, bueno, para eso tienen que visitar, obviamente, terreno, ¿sí? El campo, evaluar cómo está esa opción de localización. Como generalmente cuando una población, ¿sí? Planifica, bueno, no se planifica generalmente aquí, ¿no? Se invade. Y después de la invasión viene la municipalidad y les empieza a formalizar. Y ahí recién empiezan a, digamos, prever zonas, ¿no? Área verde, donde va a estar un colegio, donde va a estar el centro de salud, por ejemplo. Entonces, ustedes encuentran esa localización y ven, esa opción A de repente tiene accesibilidad, pero no está asfaltada, ¿sí? Y esta opción B está, digamos, a 1 kilómetro, pero está en la misma población, pero sus vías sí están asfaltadas. ¿Cuánto le dan aquí? A la 100.
Ya, vamos a darle 100. ¿De la B cuánto le dan? O sea, sus vías son más, o sea, asfaltadas, ¿no? Aquí no están asfaltadas. Obviamente tiene que ser más de 100, ¿sí? 250. Cercanía de la población. Los dos están, digamos, en la misma, ¿sí? En el mismo centro de la población, ¿sí? Entonces, de repente hay 250, 250. Disponibilidad de servicios de agua potable. La opción A, como no están asfaltadas, de repente no tiene, ¿sí? No tiene redes todavía. ¿Ya? Las redes, para jalar las redes del servicio de agua potable está de repente a 1 kilómetro, ¿sí? La troncal, la matriz. ¿Sí? Suponiendo, ¿no? Suponiendo, estoy imaginando. Y acá, como no está asfaltada, sí por la misma avenida, sí pasa la red matriz, donde se puede ya conectar. ¿Cuánto le dan a la opción A? ¿0? No tanto. Vamos a darle, bueno, 50. ¿Ya? Pero ojo, esta ponderación se hace en equipo. ¿Ya? En equipo. A la B, ¿cuánto le dan? 200. Ya, 200. Servicios de energía. Bueno, los dos de repente tienen iguales condiciones, ¿sí? No hay problema para jalar la conexión. La línea de las redes pasan ahí por las calles, o sea, es cerca, no hay problema. Entonces ahí le dan 200, 200. Si eso fueran todos los factores, suponiendo que sean todos los factores, suman. ¿Cuánto da para la opción A? ¿Sí? 250, 300, 500, 600. Para la opción B, ¿cuánto da? 900. ¿Cuál podrían elegir? La B. ¿Sí? La B. En eso consiste el paso 4. ¿Sí? Evaluar las alternativas de localización, aquellas que cumplen con los estándares o normas técnicas sectoriales. Entonces sometemos a evaluación, teniendo en cuenta sus factores condicionantes, y uno de los métodos que puede ser, ¿sí? El método cualitativo de ponderación de factores. ¿Ya? Es el más conocido y más aplicado. Otro método cuantitativo que se utiliza en la investigación operativa, que es la programación lineal, también puede ser aplicado, pero ya es muy sofisticado. ¿Ya? Los menciono nada más, pero que existe ese método. Bueno, entonces ya saben, proyectos de riego, ¿van a hacer análisis de localización? ¿Corresponde o no corresponde? Si existe, no, si existe ya el canal, solamente van a mejorar, ¿sí? Salvo que como alternativa de solución, de repente les salga como reubicación de la bocatoma o algo así, ¿no? Salvo. Proyectos de servicios ecosistémicos, análisis de localización, ¿van a realizar? ¿Sí? Y en su proyecto, ¿qué van a poner cuando lleguen a ese tema? ¿Sí? Tendrán que justificar por qué no hacen en la localización, ¿sí? El caso de los bofedales, porque ya es un ecosistema natural que está dado, fijo, y que no aplica a hacer una deslocalización. O sea, ya está dado. ¿Sí? Antes de entrar al tema de tecnología, vamos a ver un pequeño relax de un pequeño videíto. Te invitamos a conocer cuáles son los procesos de limpieza y purificación del agua de Esbío y Nuevo Sur. El primer paso para producir agua potable es la captación. En esta etapa, el agua a potabilizar se extrae de fuentes superficiales como ríos, esteros, lagunas y de fuentes subterráneas como pozos profundos y punteras. Al mismo tiempo, al agua recolectada se le retira todo el material flotante mediante mallas especiales. El siguiente paso es la decantación.
donde se aplican productos químicos cuya función es agrupar todo el material que produce turbiedad en el agua para que luego éste se hunda por su propio peso hasta el fondo de los estanques. Posteriormente, viene el proceso de filtración, donde el material pesado que ha decantado hasta el fondo del estanque permite que el agua quede preparada para el siguiente paso, que es la desinfección. Con una transparencia casi total, la etapa siguiente es la desinfección del agua. En este proceso se aplica gas cloro, eliminando la totalidad de microorganismos que puedan existir y que podrían afectar a la salud de las personas. Una vez que el agua se ha desinfectado, continúa el proceso de elevación, donde el agua es transportada por plantas elevadoras mediante pequeñas motobombas dirigidas hacia estanques de almacenamiento de gran altura. En el proceso de almacenamiento, el agua llega a estanques que se encuentran ubicados en cerros altos para que por efecto de la gravedad y la presión, el vital elemento se distribuya a todos los hogares. A través de cañerías subterráneas, se realiza la distribución del agua a nuestros hogares. De esta forma, es que el agua de Esbío y Nuevo Sur llega a tu hogar transitando por este cuidadoso proceso para que podamos darle múltiples usos. El funcionamiento normal de nuestras vidas sería imposible sin el más vital de los elementos, el agua. Porque te entregamos lo mejor cada día en Esbío y Nuevo Sur. Somos parte de tu vida. Este pequeño videíto tiene la finalidad de llevarlos al tema ya de tecnología, de análisis de tecnología que debemos definir y plantear en el proyecto. Acuérdense de que este tema de análisis de tecnología viene a responder a la pregunta de cómo se va a producir el bien o servicio del proyecto, ¿sí? Y para contestar a esa pregunta nos lleva a definir cuál es el proceso que debe seguir, y es lo que les ha mostrado el video, ¿sí? Un proceso, cómo capta, qué entra, cuáles son los procesos que pasa, ¿sí? Desde de la captación, el tratamiento, el almacenamiento, la distribución y cómo llega a las casas, ¿sí? Es ese proceso. Análisis de tecnología es definir primero ese proceso. ¿Cuál es el proceso que vamos a desarrollar e implementar en el proyecto? Claro, hay procesos que ya están dados, por ejemplo, en educación, salud, ya están dados esos procesos, ¿sí? O sea, no hay que analizar, ¿sí? Pero sí debemos de conocer en el proyecto. No debe ser, en el proyecto no debe ser esto lo que está acá, ¿sí? Vamos a captar agua y vamos a entregar a la población sin saber qué vamos a hacer aquí, ¿sí? Esto no debe ser una caja negra. Esta caja negra es el proceso que el proyecto debe plantear y nosotros debemos de conocer, ¿sí? Porque a partir de ahí van a nacer las alternativas y opciones tecnológicas, ¿ya? Tecnológicas. Sino cómo yo planteo que aquí, por ejemplo, un determinado proceso, por ejemplo, en ese video que han visto, el reservorio va a ser elevado, o va a ser apoyado, o va a ser de un tipo de material, ¿sí? Definido. Tenemos que conocer el proceso. Para mencionarles un ejemplo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar un esquema de proceso, un poco de repente no muy simple, pero no complicado tampoco, ya donde vinculaba un proceso de servicios de educación inicial, donde lo que entra al proceso de transformación, ¿sí?
a la institución educativa donde se realice esa, entre comillas, transformación, lo que entra son matrículas, ¿sí? Niños que a las finales van a matricularse, ¿sí? En este punto, ¿sí? Nos preguntamos qué edad tiene. ¿Tiene 4 años? ¿Tiene 5 años? ¿Sí? Si tiene 4 años, entonces irán al salón de donde van a desarrollar su formación para niños de 4 años, ¿sí? Y tendrá un proceso de enseñanza, recreación, ¿sí? Y finalmente al final del año se hace una clausura, ¿sí? Termina el año escolar y vuelve al siguiente año a seguir el mismo proceso. Pero en este caso ya es el niño ya no tiene 4 años, tiene 5 años, ¿sí? Pasa, ¿sí?, al siguiente proceso de formación de niños de 5 años, ¿sí? Y desarrollan el proceso de enseñanza, recreación y clausura final y termina el proceso. Ahora, ¿eso para qué me sirve? ¿Para qué nos sirve conocer ese proceso? ¿Ya? Nos sirve para lo siguiente. Fíjense ahí en ese esquema de cada símbolo es un proceso, ¿sí? Y eso nosotros lo llevamos a un cuadro donde tenemos el proceso. Por ejemplo, el proceso, solamente acá mostramos el proceso 4, el proceso 5. Tenemos que definir cuál es la capacidad que va a tener ese proceso, o sea, la enseñanza, ¿sí? Va a tener una capacidad para 120 matrículas. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué entra? Niños sin formación, y lo que sale en el proceso, niños con formación inicial ya de 3 a 4 años. ¿Qué elementos necesitamos para cumplir este proceso de enseñanza? Necesitamos aulas, en este caso 4, necesitamos 120 carpetas, ¿sí? Y módulos recreativos, ¿sí? Ahora, opciones técnicas. ¿Cómo nacen esas opciones técnicas? Por ejemplo, las aulas, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser aulas de material bajo el sistema porticado o van a ser aulas bajo el sistema mampostería estructural? Pueden ser, ¿sí? Pueden ser. Las carpetas individuales van a ser módulos de madera, en este caso. Los módulos recreativos van a ser módulos recreativos manuales. Entonces, fíjense cómo nacen esas alternativas técnicas donde ya podemos diferenciar por el tipo de material o el tipo constructivo, mejor dicho. Para eso nos sirve, ¿ya? Para eso nos sirve. Porque si no, o sea, ¿cómo nace eso? Por ejemplo, el plantear otro tipo que en algunas opciones técnicas o lo plantean como alternativa de solución, ¿sí? Decían pues construcción de aulas con losa aligerada, por ejemplo, ¿no? Y otro, bueno, bajo el sistema común, ¿no? Entonces eso lo plantean en lo que es alternativa de solución. Pero vemos que esas opciones son opciones técnicas que nacen de este proceso, ¿sí? De aquí nacen. Ahora, el otro proceso, por ejemplo, recreación, ¿sí? La capacidad es la misma, ahí entran niños con necesidad de crearse, salen niños con necesidades recreativas satisfechas. Los elementos que se necesitan: un patio recreativo, módulos de juego, ¿sí? ¿Qué opciones técnicas tenemos? Para el patio de recreación, patio de cemento pulido, y para los módulos de juego, juegos recreativos de fibra de vidrio o juegos recreativos de fierro galvanizado con pintura epóxica, ¿sí? Entonces, acá nacen esas opciones técnicas. Para eso nos sirve conocer el proceso, ¿ya? El proceso de cómo se va a producir el bien o servicio, ¿ya?
Entonces, lo que tienen que hacer para eso es un pequeño esquema del proceso. Para el caso de su proyecto de riego, ¿cómo sería ese esquema de proceso? A ver, proyectos de riego, los grupos. ¿Cuál es el primer proceso que tendrían? Tienen el recurso en el río, la captación, ¿sí? Pueden definirlo con un esquema de este tipo, ¿sí? Captación, que se llama un diagrama de bloques, ¿sí? Donde entra aquí es el recurso hídrico del río, ¿sí? Es lo que entra. Luego de la captación, ¿qué viene? Sí, conducción, proceso, ¿sí? Conducción. Luego, ¿qué viene? ¿Sí? Acuérdense, acá ustedes están diseñando, ¿ah? Ustedes ya están diseñando cómo va a funcionar. Va a haber controles, va a haber control de caudal, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que poner eso, ¿sí? Conducción, almacenamiento de repente, ¿sí? Y luego, distribución, ¿sí? ¿Y luego qué viene? ¿Sí? Ya entrega, ¿sí? Entrega. ¿Ya? Entrega del servicio. Y ahí es donde termina, ¿sí? Generalmente cuando inicia, ¿sí? Se termina, utiliza un símbolo de ese tipo, ¿no? Un tipo elipsoide donde puede ponerse inicio y donde termina fin, ¿sí? Este es un esquema básico, es lo mínimo que deben, ¿sí? Desarrollar, porque en base a esto ustedes ya pueden desagregar un cuadro de ese tipo donde ustedes ya definen la captación, qué capacidad va a tener, el tipo de material, ¿sí? Ya detalles técnicos, ¿sí? Para cada proceso, ¿sí? Para cada proceso, ¿ya? ¿Es difícil esto? Es un simple esquema de bloques, ¿sí? Donde ustedes identifican los procesos que están vinculados generalmente a cada elemento, ¿sí? A cada elemento. Vincúlenlo a cada elemento, pero pónganle el nombre del proceso, no le pongan el nombre del elemento, ¿sí? Entonces, el elemento acá sería canal de conducción, ¿sí? Acá sería reservorio, ¿sí? No lo pongan esos nombres, pónganle el nombre como nombre de proceso, almacenamiento, conducción, captación. Bueno, una vez que ustedes tengan ya esas, hayan definido su proceso, ¿sí? Y hayan definido sus necesidades y bajo qué opciones técnicas ustedes podrían implementar en el proyecto, lo someten a selección, similar al proceso de análisis de localización. Y para ello, de la misma forma, ustedes deben hacer un proceso de estos 4 pasos, ¿ya? Igual que localización. Primero, identifican siempre, primero, si hay alguna norma sectorial que lo regula, ¿sí? En el caso, por ejemplo, siempre voy a mencionar salud porque es lo que más desarrollado, para lo que se llama sus equipos, ¿sí? Ha establecido algunas características generales que mínimamente debemos tener en cuenta para cuando se diseña un proyecto y determina qué equipos vamos a implementar, ¿sí? Debemos tener en cuenta esas características generales. Y también factores condicionantes. Factores condicionantes, por ejemplo,
puede ser, podría ser, por ejemplo, el clima, un factor condicionante, ¿sí? Podría ser el clima, la temperatura, ¿sí? Donde muy claro se ve eso, por ejemplo, es en sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Tienes tecnologías de lagunas de oxidación, lagunas, por ejemplo, lo clásico, el sistema de tratamiento de los activados, por ejemplo, ¿sí? En una ubicación a esta altitud, que está, ¿a qué altitud estamos ahorita acá? 3.500. Instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales bajo la tecnología de lagunaje o laguna de oxidación, ¿sí? No sería eficiente, ¿sí? O sea, ahí el proceso hace que la misma altitud y las temperaturas que corresponden a esta altitud hacen que el proceso de depuración, ¿sí? Sea más lento, ¿sí? Sea más lento. Y no es recomendable esas tecnologías para este tipo de zonas. Ahí se tienen otras tecnologías, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, un factor condicionante. Trabajo de campo, ¿sí? Por ejemplo, si es un proyecto de creación del servicio de agua para riego, ¿cómo saben qué pseudo de cultivo van a implementar? Tipo de suelo, ¿ya? ¿Qué más? El recurso hídrico, las características, calidad del agua, ¿sí? Si tiene fierro, claro, o sea, hay que, ¿sí? Imaginando que es de, bueno, un río, bueno, ahora que estamos en estos conflictos mineros, ¿sí? Y también por este proceso de cambio climático en el que estamos, hay un proceso también de contaminación natural, que antes no había, pero ahora en algún lugar está apareciendo, ¿sí? Necesitamos conocer, ¿sí? Las características del recurso en ese caso, ¿ya? Y eso se agudiza más si es un proyecto de agua potable, ¿sí? Ahí sí es muy claro. Necesitamos conocer qué características tiene el recurso agua del río, de la fuente donde se va a captar, para implementar el tipo de tratamiento o de tecnología que vamos a implementar, ¿sí? Para depurar esos elementos que hacen al agua no potable, ¿sí? Por ejemplo, si tienen coliformes, ¿cuántos coliformes tienen? ¿Sí? Eso me condiciona si el proceso de cloración, si tiene turbiedad, por ejemplo, ¿sí? Si tiene metales pesados. Entonces, ahí me condiciona, si es metales pesados, ojo, ya me condiciona que mi tratamiento de agua potable debe tener un proceso de depuración de esos elementos químicos, un tratamiento químico, ¿sí? Entonces, las características del recurso también me condicionan el tipo de tecnología que yo voy a implementar para tratar, ¿sí? Y para generar el servicio. Y obviamente, para conocer esas características del recurso, ¿qué tenemos que hacer? Un estudio, caracterización de aguas, ¿sí? Y ese es el trabajo de campo. Paso 3, evaluamos similar a lo que es localización, evaluamos si cumplen las normas técnicas vinculadas a tecnología, en caso de salud, por ejemplo, ¿no? Y los que pasen aquí, evaluamos, ¿sí? Teniendo en cuenta los factores condicionantes, ¿ya? Bueno, eso es en general lo que debemos hacer en este análisis de tecnología. Entonces, tamaño es, por lo tanto, capacidad de producción de bienes y servicios que el proyecto va a proveer y que va a cubrir la brecha que nosotros hemos estimado en la evaluación. Ahora, para ello siempre tenemos recomendado que se haga este análisis en un proceso, ¿ya? 3 pasos, manteniendo la misma lógica de los temas anteriores,
siempre tenemos que ver qué nos dice el sector, ¿sí? Ahí de repente no encontramos mucha regulación en ese sentido, salvo lo que es como siempre, educación, salud, transportes también en ese sentido. Existe donde nos dice, por ejemplo, que los metros cuadrados mínimos por alumno que debe tener, ¿no? En un proyecto de educación, ¿sí? El área mínima que debe tener determinados consultorios, ¿sí? Eso nos dice. El transporte también nos dice si el IMD supera por ejemplo, los 2000 por día, ¿sí? Los 2000 vehículos por día, considera ya, ¿no?, tener determinados carriles, ¿sí? Una vía. Entonces, eso ya el sector nos dice, pero en nosotros entonces de repente no existe, ¿ya? No existe esa norma técnica, pero de todas maneras está ahí presente. Luego, vamos bueno, tenemos que ir a campo a recuperar información para que finalmente esto lo sometamos a evaluación, ¿sí? Para evaluar por qué tamaño nos quedamos. Ahora, el paso 1, que consiste en identificar las normas técnicas y también factores condicionantes, ¿sí? Por ejemplo, los factores condicionantes pueden ser, uno, la brecha que nosotros hemos estimado, ¿sí? Eso es uno. Otro puede ser el periodo óptimo de diseño, ¿sí? El periodo óptimo de diseño. El periodo óptimo de diseño que básicamente se aplica, es un concepto que básicamente se aplica a proyectos de saneamiento básico de agua potable, ¿sí? En los otros proyectos ese concepto no se ha aprobado que puede aplicarse. Eso sí funciona en proyectos de agua potable. Podemos tener que se llaman algunos factores que nos pueden condicionar nuestro dimensionamiento. Por ejemplo, disponibilidad de algunos recursos como de terrenos o de suelos. Imagínense que ustedes están desarrollando un proyecto donde uno de los elementos es la planta de aguas residuales, la planta, y hacer el cálculo aquí del dimensionamiento, ¿sí? Se dan con la sorpresa de que necesitan 20 hectáreas. 20 hectáreas que van a pasar esa planta. Pero cuando identificaron sus opciones de localización, ¿sí? Esas opciones de localización solamente una tenía 10 hectáreas, otra tenía 15 hectáreas, ¿sí? Entonces, ahí el factor que restringe el dimensionamiento del proyecto es el recurso suelo, ¿sí? Disponer de terreno, ¿sí? Fíjense entonces esa interdependencia que puede existir entre los temas anteriores, localización, tecnología, ¿sí? Y en este. Ahora, también otro factor restrictivo puede ser, por ejemplo, el recurso, ¿sí? El recurso para proyectos de agua, proyectos de agua potable, proyectos de riego, el recurso agua, ¿sí? El recurso agua. Si ustedes, para satisfacer la demanda, por ejemplo, establecieron que necesitan un caudal de 300 litros por segundo, ¿no? Necesitan captar en el río. Pero ustedes, cuando hacen la evaluación de disponer de esos recursos hídricos, ¿sí? Se dan cuenta que no existe esa disponibilidad de 200, existe 150. ¿Sí? Les condiciona el tamaño, ¿sí? Les condiciona que no va a poder coberturar toda la demanda que se expresa en áreas de cultivo, ¿cierto? Les condiciona. Y por lo tanto también el dimensionamiento de la infraestructura, ¿sí? Entonces, son factores condicionantes. Acá también, igual que en los temas anteriores, tenemos que identificar. Otro factor puede ser las tendencias climáticas, ¿sí?
tendencias climáticas. Ayer lo mencionado, ayer he mencionado que el recurso hídrico acá está aumentando o está disminuyendo. ¿Sí? Está disminuyendo. Y ese es producto de un factor climático. ¿Sí? Entonces tenemos que tenerlo presente. Ahora, ¿cómo lo tienen presente eso? ¿Sí? Acuérdense de que MINAG ha establecido escenarios. ¿Ya? Escenarios para lo que se llama temperaturas y niveles de precipitación. ¿Ya? Que para la zona sur yo les decía de que el nivel de precipitaciones hay una tendencia a disminuir, ¿sí? Y ellos han construido unos escenarios en cuánto podría disminuir. Es una información que podemos formarla para, ¿sí?, estimar esa disponibilidad de recursos hídricos, ¿ya?, que condicionan nuestro trabajo. Bueno, y así puede haber otros. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un factor limitante, disponibilidad de área, ustedes necesitan 20 hectáreas para este tipo de proyectos, ¿no? En lo que es, por ejemplo, proyectos de lo que es servicios ecosistémicos, normalmente en todos los proyectos nosotros siempre, fíjense esta figura, este esquema, nuestra predicción de demanda, ¿sí?, nuestro último año de condición de evaluación. Diseñamos el proyecto para satisfacer justo la capacidad del último año de la opción de evaluación, ¿sí? Eso es lo que generalmente hacemos, ¿sí? Diseñamos ese proyecto. Pero pueden pasar casos como ustedes tienen, por ejemplo, una limitante, un factor restrictivo que es terreno. Necesitan 20 hectáreas y solamente tiene 10. ¿Sí? 10. O existe un terreno, pero una parte es un sector privado, pero que no lo quiere vender. Entonces, lo que se puede hacer es implementar lo que se llama una estrategia de inversión escalonada. Esa estrategia de inversión escalonada significa, porque ustedes imagínense que es el año 5, ¿sí?, dimensionan el proyecto para satisfacer la demanda de negocio, ¿sí?, capacidad. ¿Por qué? Porque no tienen ese recurso necesario a 20 hectáreas, no tienen 10. ¿Sí? Entonces pueden dimensionar el proyecto para el año 10. ¿Sí? Hasta ahí. Pero eso no significa que en el año, llegando al año 5 o 6, tendría que tener otro proyecto de perspectiva. ¿Sí? Pero en ese proceso, ese factor restrictivo de que era terreno, suelo, sí, ya se tuvo que ver solucionado, ¿sí? O haber identificado otro lugar donde se puede emplazar esa planta que permita ampliar la capacidad. ¿Sí? Eso se llama estrategia de inversión escalonada o inversión modular. ¿Sí? Ya se puede hacer cuando se tengan esos casos de factores limitantes, ¿no?, del terreno. Pero pueden pasar casos, por ejemplo, como un proyecto institucional, ya saliéndonos un poco de los proyectos que estamos viendo, un proyecto de más o menos 25 millones que consistía en la producción de una sede institucional. En la preinversión, o sea, como no se puede, la preinversión no puede el terreno, ¿cierto? Entonces lo que se hace ahí es arreglos de compromiso de compra-venta, ¿sí?, de compra-venta, y a lo mucho que se puede llevar ese compromiso de compra-venta, llevar los registros públicos, donde se tiene el registro de que hay un compromiso de venta de terreno, pero no se ha materializado nada. A lo más que se puede hacer en la fase de preinversión. Pero llega el momento de la inversión, se tienen los recursos, ¿no?, y se viene a visitar al comprador, y el comprador le decía, bueno, ahora yo te digo el siguiente, a 20 dólares el metro cuadrado, no te voy a vender a 20 dólares el metro cuadrado, te quiero vender a 100. ¿Sí? A 100. Y eso incrementa el monto de inversión. Pero
Pero ¿qué pasa? Eso lleva a una verificación de viabilidad del proyecto. O mejor aún es cambiar de localización. Bueno, para lo que se llama evidenciar si que nosotros, esos factores componentes, si nosotros necesitamos 20 hectáreas, pues eso tenemos que contrastar, ¿sí? Tenemos que contrastar el cálculo. Esa opción de localización tiene ese 20 hectáreas o no. Si necesitamos esos 300 litros por segundo, existe esa disponibilidad hídrica donde se va a captar el agua, ¿sí? Entonces tenemos que contrastarlo con información de campo. Para que finalmente nosotros podemos someter a evaluación si cumplen esos factores condicionantes o si cumplimos el tamaño que estamos proponiendo, ¿sí? Cumplen los estándares técnicos del sector y también cumple con los factores que nosotros hemos definido. Ahora, este análisis culmina con el planteamiento de un programa o plan de producción de bienes o servicios, ¿sí? Que normalmente ese plan de producción generalmente lo hacen en proyectos de salud, pero en todos los proyectos debe hacerse, ¿ya? En todos los proyectos debe hacerse un plan de producción. Por ejemplo, el plan de producción de un proyecto de riego, en el tamaño culminamos con estableciendo un plan de producción de bienes o servicios, ¿ya? Bien, luego de haber realizado esos tres temas de localización, tecnología y tamaño, viene el tema de incorporar la gestión de riesgo de desastres, ¿ya? Y para ello es muy útil siempre tener en cuenta cuál es la función del riesgo de desastre. De la función del riesgo de desastres hemos dicho que depende de... ¿Qué depende? Peligro, exposición y vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad depende de la fragilidad y resiliencia. ¿Sí? Ok, pues esa función la volvemos a traer aquí, ¿no? Para que incorporemos la gestión de riesgo, en este tema de análisis técnico. Y esta gestión de riesgo vamos a incorporar siguiendo 4 pasos. Primero, haciendo un análisis de exposición, ¿sí? Y a la vez planteando sus medidas de reducción de riesgo para ese factor, siguiendo la secuencia de los factores de riesgo, ¿sí? Análisis de fragilidad y también planteando sus medidas de reducción de riesgo. Luego, el siguiente factor de la función riesgo es resiliencia, ¿sí? Análisis de resiliencia y plantear sus medidas de reducción de riesgo, ¿sí? Y finalmente, en el paso 4 es estimar qué valor tiene R, ¿sí? El riesgo, ¿ya? Estimar el riesgo. En eso consiste incorporar la gestión de riesgo. Entonces aquí ya no hacemos un análisis de peligro, ¿sí? Bueno, la función del riesgo es peligro. El análisis de peligro que hicimos en el diagnóstico del estudio es válido para todo el proyecto, ¿ya? Para todos los capítulos del proyecto. Y acá, en este tema de análisis técnico, solamente empezamos a analizar desde el factor exposición, ¿ya? Exposición. Entonces, primero verificamos si la propuesta de proyecto que nosotros tenemos, o sea, como ya hemos definido dónde va a estar localizado el proyecto, qué proceso va a implementar el proyecto, ¿sí? Tecnología, de qué tamaño y de qué capacidad va a tener el proyecto. Y ya tenemos ya, o sea, una propuesta de proyecto, cuál va a ser el trazo, cuál va a ser la distribución funcional, si es una infraestructura, ¿sí? Ya sabemos. Entonces, esta propuesta de proyecto que tenemos, ¿sí? La sometemos a verificar el grado de exposición. Verificar el grado de exposición es verificar si
esos elementos del proyecto están expuestas o no están expuestas a los peligros que hemos identificado, ¿sí?, en el módulo de identificación, ¿sí? Y ahí que se llama, tenemos que tener en cuenta qué características del peligro tenemos que tener en cuenta ahí, para verificar si están expuestas o no. ¿Cómo se caracteriza un peligro? Por su intensidad, frecuencia y impacto. Área. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verificamos si está expuesta un elemento, ¿sí?, a ese peligro? Si el área de impacto se sobrepone, ¿sí?, a esa propuesta de proyecto de localización, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y si verificamos que sí el proyecto o alguno de sus elementos están expuestas, inmediatamente después tenemos que identificar qué medidas de reducción de riesgo podemos implementar para, ¿sí?, evitar ese riesgo, ¿sí?, o disminuir ese riesgo. ¿Se acuerdan? Es el mismo proceso que hicimos en el modo de identificación. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el diagnóstico de la línea productora, cuando tocamos el punto de análisis de riesgo, ¿sí? Es el mismo proceso. Luego de verificar qué elementos están expuestos del proyecto, ya, acá ya no hablamos de línea productora porque ya es proyecto, ya es propuesta, ¿sí? Entonces, realizamos un análisis de fragilidad de los elementos que están expuestos, no de todos los elementos, solo de los elementos que están expuestos. Y inmediatamente después planteamos medidas que reduzcan ese nivel de fragilidad. Y el paso 3 consiste en analizar la resiliencia, ¿sí? Es decir, ahí para hacer ese análisis de resiliencia tenemos que tener en cuenta qué es resiliencia. ¿Qué es resiliencia? La asimilación o respuesta o recuperar, ¿sí? En el caso de proyectos, el servicio, ¿sí? El servicio. Entonces, resiliencias se hace suponiendo que el desastre ya ha ocurrido, ¿sí? El peligro ya ocurrió y se presenta un desastre. Ahí, ¿cómo el sistema, el proyecto que estamos proponiendo va a responder a ese desastre? ¿Sí? Teniendo en cuenta la definición de resiliencia, de recuperar por sí mismo el servicio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos resilientes los proyectos? Y para eso tenemos que implementar medidas de resiliencia. Obviamente, cuando tenemos la propuesta del proyecto, ¿sí?, lo que hacen el diseño, la propuesta de diseño, porque no es el diseño definitivo, ¿no? Es perfil, pues una propuesta de diseño. Generalmente a veces no tienen en cuenta estos temas de peligros, ¿sí? En algunos casos sí lo tienen internalizado, pero siempre hay algunos temas que se les escapa, porque no someten a este proceso. Entonces, finalmente estimamos el riesgo, ¿sí? Y para eso, para estimar el riesgo, igual otra vez tienen que tener en cuenta el concepto de riesgo, ¿sí? Entonces, si son por los daños y pérdidas, ¿se acuerdan que les dije daños está asociado a qué? A la UP. En este caso, las pérdidas a la población beneficiaria, ¿sí? Entonces tenemos que identificar esos probables daños que puede causar el vehículo y las pérdidas que puede ocasionar a los usuarios. Bien, entonces, un ejemplo. Este es, por ejemplo, este vehículo no tiene son tres años que no tiene. Para explicar mejor, después de haber hecho el diseño, el ingeniero por el proyecto de agua potable, en un proyecto de agua potable
imaginen que en el equipo hay un ingeniero sanitario, el ingeniero sanitario les hace todo el análisis técnico con ustedes, probablemente con el equipo, y les plantea que el proyecto va a funcionar de esta manera: la captación, la línea de conducción, las plantas de tratamiento, el desarrollo y la línea de distribución. Esa es la propuesta de ingeniería que les hacen. ¿Ya? Esa es la propuesta de ingeniería. Y ustedes luego se someten al proceso de incorporar gestión de riesgo. Si los peligros ya lo tienen identificado, ¿sí? Exposición, ¿sí? Hay un peligro ahí que puede visualizarse. Si hay un río, ¿quién espera el proceso? Posible inundación, ¿sí? Entonces tenemos que someterlo a un proceso de análisis de exposición, ¿sí? Entonces sobreponen el esquema, la propuesta de proyecto que les hace, que ustedes hacen, ¿no? Y lo sobreponen al lado de impacto del peligro de inundación y ven que un tramo de 2 kilómetros de línea de conducción estaría dispuesto, ¿sí? ¿Y qué dice después el proceso de los 4 pasos que hemos visto? Hemos identificado que hay un elemento que está expuesto. Pues el siguiente paso que vamos a dar. Hemos identificado que 2 kilómetros de línea de conducción está expuesto. ¿Qué es? ¿Qué medidas de reducción de riesgo pueden implementar? Vinculadas, ¿sí?, a exposición, para evitar que este elemento esté expuesto. El siguiente paso es plantear medidas de reducción de riesgo, ¿sí?, vinculadas al factor exposición, ¿sí? Entonces, ustedes plantean una primera medida de reducción de riesgo vinculada a la exposición. Y dicen, vamos a proteger ese tramo incorporando gaviones en el tramo de la tubería expuesta y parte de la captación con anillos de concreto, que también tiene esa función, ¿sí? Primera medida de reducción de riesgo. Entonces, a ver, peligro, exposición, fragilidad, resiliencia. Pregunta entonces ahí. Hemos analizado la exposición y hemos planteado una medida de reducción de riesgo. ¿Hemos eliminado este riesgo? No. El riesgo no se puede eliminar. Se reduce a niveles aceptables y manejables, ¿sí? Entonces, aguantado el primer factor, exposición. ¿Qué factor sigue? En la siguiente fragilidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer a qué elemento hace que la ley de fragilidad. Ajá, a los tramos que están expuestos, ¿sí? Solamente a ellos. Los demás, en este caso simplificado, nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos. Solamente nos focalizamos en los elementos que están expuestos, que es la captación y el tramo de la línea de conducción. Y hacemos la análisis de fragilidad. Entonces, identificamos que este tramo de la tubería tenemos que analizar cuál es la propuesta, ¿sí?, de tipo de tubería que está planteando. Nos damos cuenta que, bueno, había planteado pues que era una tubería PVC, exagerando, de clase 5. O sea, esta línea de conducción propuesta con el tipo de línea de conducción PVC clase 5. Entonces la pregunta viene ahí. De esa tubería de material de PVC clase 5, ¿sí?, ¿es frágil frente al impacto de este peligro de inundación? ¿Sí? Probablemente más que sí, ¿sí? Hay una probabilidad más que sí que no.
¿sí? Entonces, si concluimos ahí que es frágil este elemento que está expuesto, entonces ahí planteamos una segunda medida de reducción de riesgo. Decimos, vamos a cambiar ese tipo de material de tubería y vamos a poner esa tubería de hacerla más resistente, ¿sí? Para que sea más resistente ante el probable impacto de la inundación, que es fierro fundido en un tramo de 2 kilómetros. Segunda medida de reducción de riesgo, ¿sí? Ahora, pregunta ahí, ¿ya han hecho el análisis de fragilidad? Miren la pregunta, ¿hemos eliminado el riesgo? Hemos disminuido, pero ya hemos abordado el factor fragilidad. ¿Qué factor sigue? Resiliencia, ¿sí? Resiliencia. Entonces ahí ustedes recuerden el concepto que es resiliencia. Entonces, y empiezan a analizar qué pasaría si esta población, si esto colapsa, ¿qué pasa con esta población? Se queda sin servicio, ¿sí? Desabastecida. Y más aún, si teniendo en cuenta que esta línea de conducción son pues tramos, tuberías de 250, 30 milímetros, ¿no? O sea que no están en las carreterías, pero se hace el pedido, para que te la entreguen no es al día siguiente, puede durar una semana o 2 semanas, más el trabajo de cambio de este tramo que, ¿sí? Colapsado, puede durar hasta un mes. Un mes la población puede estar desabastecida, ¿no? Entonces ahí viene el concepto de resiliencia. ¿Cómo hacemos resiliente al proyecto? ¿Cómo hacemos que ese sistema, ¿sí? recupere por sí mismo el servicio? ¿Sí? Para que la población no tenga ese problema de desabastecimiento por 30 días en caso de ocurrir el colapso de la línea. Entonces viene resiliencia, ¿no? Y viene una medida de reducción de riesgo vinculada a resiliencia, ¿sí? Identificamos una fuente alterna de abastecimiento de agua, ¿sí? Y la conectamos al sistema. Si esto colapsa, esto, digamos, de forma automática empieza a funcionar, ¿sí? Y hacemos resiliente el sistema. Pero estas medidas adicionales, muros de contención, camiones, hacerlo más resistente en las tuberías, este sistema alterno va a incrementar el costo del proyecto, ¿sí? Ya algunos de repente están pensando así, sí, tienes razón, va a incrementar el costo, ¿sí? Pero la decisión final de que se implemente o no el proyecto, en qué momento se analiza esa decisión, una evaluación, ¿sí? Lo que significa lo que se está proponiendo aquí de formulación va a tener que ser sometida a evaluación, ¿ya? Y eso es el próximo módulo. De acá el próximo año 45 días, ¿no? Mes y medio. Entonces, con esto nosotros, esa es la forma como nosotros incorporamos la gestión de riesgos, ¿ya? La gestión de riesgo, fíjense, acuérdense, el análisis del riesgo es solamente analizar cada uno de esos factores, ¿sí? Si hay peligros, si los sistemas están expuestos, si los elementos son frágiles o no son frágiles, si es resiliente o no es resiliente, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia que estamos haciendo acá? Aparte de identificar si están expuestas o no, si son frágiles, no son frágiles, ¿qué hemos hecho? Las medidas. Las medidas, ¿sí? Las medidas. Y esas medidas o sea, así solo, hacer el análisis solamente de cada uno de sus factores es hacer análisis de riesgo, ¿ya? Pero si nosotros incorporamos ya las medidas de reducción de riesgo, ¿sí?
más medidas de reducción del riesgo. Eso es gestión del riesgo. ¿Sí? Y es lo que hemos visto, ¿no? En el módulo anterior. ¿Sí? Eso es hacer gestión del riesgo. ¿Ya? Y es por eso que ya habla de gestión del riesgo, no se habla de análisis de riesgo. ¿Sí? El análisis de riesgo es un paso previo para plantear medidas de velocidad de riesgo. ¿Sí? Es un ejemplo muy simplificado. ¿Ya? Ahora vamos a ver, hay que falta. ¿Y hemos terminado completamente de hacer la gestión del riesgo? El valor de R. ¿Sí? Para nosotros el proyecto de inversión pública, R es identificar los probables daños y pérdidas. ¿Sí? Entonces, identificamos eso, los probables daños y pérdidas. Los probables daños están dados por esas dos caras. Pero ahí se los dejo, ¿ya? Eso lo dejo para que se recupere. ¿Ya? Esas, 1, 2, 3, 4 láminas que no están. ¿Ya? Entonces, el valor de R son probables daños y probables pérdidas. Los probables daños que podemos identificar en ese ejemplo: colapso de una captación, ¿sí? Colapso de 2 kilómetros de línea de conducción, ¿sí? Daños a los filtros de la planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? Porque imagínense si un tramo en el que se rompe, ¿sí? Parte de la, como hay piedras, ramas, ¿sí? se meten al tuberío. Hasta que no se detecte que se ha roto, eso llega a la planta, ¿sí? Y eso puede valorar los procesos, ¿sí? Las instalaciones, por ejemplo, los filtros, los sistemas que tienen para tratar el agua, ¿sí? Entonces, ahí podemos probar los daños a los filtros de la planta por intermedio de la tubería, ¿sí? Del recurso agua, ¿sí? Prueba de daños. Claro, ¿no? Y obviamente si se daña, para recuperar eso, ¿sí? Hay que, ¿sí? hacer trabajo de recuperación. Y las probables pérdidas pueden ser, son 30 días de que se quede desabastecida esa población, incremento de gastos de enfermedades de raíz. ¿Sí? ¿Quiénes son los que sufren más cuando no tienen racionamiento de agua? Los niños, ¿sí? Y ellos son los que sufren más, porque tienen esos, los más vulnerables a contra ese tipo de enfermedades de raíz. Pero obviamente eso va a implicar gastos adicionales a las familias en recuperar la salud de sus niños, ¿sí? O del miembro del familia que puede ser afectado por una enfermedad gastrointestinal, ¿sí? Un daño. Y también, por esos 30 días, ¿cómo la población se va a proveer de recursos? Agua. ¿Sí? Se tendrá de repente que proveer de tanques cisternas, ¿sí? Algunos comprarán agua embotellada, ¿sí? ¿Pero eso qué significa en los bolsillos? En las familias. Mayor gasto, ¿sí? Mayor gasto, entonces, probables pérdidas, incremento de gastos adicionales por proveerse de recursos de agua en una forma alternativa, ¿sí? Esos son, por ejemplo, probables daños, probables pérdidas. Y con esto, ¿sí? Culminamos de incorporar la gestión del riesgo en el proyecto, ¿sí? Pero en información, ¿ya? Otro ejemplo donde va a complementar el ejemplo anterior, ¿ya? No tiene que los activos, pero esto ustedes lo van a tener aquí. En el cuello, puede llevar la pata. ¿Ya?
Fíjense acá, este es otro ejemplo, tomando otras presentaciones. Igual, de un sistema de agua potable. Que tienen acá, ya no son un peligro, tienen varios peligros. ¿Sí? Ustedes identifican cuántos peligros hay. ¿Sí? Puede ser inundación, inundaciones por lluvias intensas, deslizamientos, ¿sí? Sismos y erupción volcánica. ¿Sí? Bien, esa es su propuesta de proyecto. ¿Qué es lo primero que hacen? Análisis de exposición. ¿Ya? Complementando el primer ejemplo simplificado, ¿sí? Después de haber hecho todo ese esquema de sobreexposición, ¿sí? Tenemos que hacer una matriz como esta, donde ustedes tienen los peligros relevantes. Esta matriz sí lo tienen. Peligros relevantes, los que hemos visto ahí en el esquema. Y cada uno de los elementos del proyecto. ¿Sí? Captación, línea de conducción, planta de tratamiento y reservorio. Y hacemos un cruce, ¿sí? Un cruce para identificar qué elementos están expuestos. ¿Sí? Es lo mismo que hemos hecho en esa sobreposición del primer esquema. ¿Sí? Identificamos los elementos que están expuestos. Pero aquí lo hacemos en forma como una matriz porque son varios peligros. ¿Sí? Varios elementos. ¿Ya? Entonces, eso nos sirve para resumir el análisis de exposición. Seguidamente, hacemos el planteamiento de esas medidas de reducción de riesgo. Medidas de reducción de riesgo para cada uno de los elementos que están expuestos. Por ejemplo, el elemento de captación que está expuesto a lluvias intensas, planteamos una primera medida de reducción de riesgo muy de contención. ¿Sí? Otro ejemplo nada más para no repetir todo. El elemento de línea de conducción que está expuesta a deslizamientos, planteamos una medida de reducción de riesgos de incorporar una cubierta vegetal en la ladera donde se puso el deslizamiento para estabilizar. ¿Sí? Otro elemento donde está expuesta la erupción volcánica, que son las plantas de tratamiento de agua potable. Las plantas de tratamiento no son selladas, ¿sí? Son abiertas. Las que son selladas son las oficinas, donde usted personal, hacen el control de calidad y todo eso. ¿Sí? Los demás, los filtros, los tanques, se llaman los floculadores, generalmente es abierto. Y si hay una erupción volcánica, está expuesta a precipitación de cenizas, ¿cierto? Y esto afecta la calidad del agua, ¿sí? Porque cada proceso que se diseña en una planta de tratamiento de agua potable, ¿sí? Está diseñada para determinadas condiciones, por ejemplo en este caso, el sol, determinada cantidad de presencia de sólidos en el agua. Y si eso incorporamos más cenizas, pues puede hacer colapsar el proceso, ¿sí? Entonces ahí, para evitar eso, una posible medida de reducción de riesgo es, pues, implantar una cubierta, ¿sí? Tipo malla rachita, ¿sí? Para evitar que las cenizas caigan a la planta. Posible medida de reducción de riesgo. Ya, entonces, el siguiente factor, ¿sí? de análisis es la fragilidad, ¿sí? La fragilidad. Ese análisis de fragilidad, digamos simplificadamente, ¿sí? Tenemos que hacer un tipo de matriz de este tipo, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, los elementos: captación, línea de construcción, planta de tratamiento, estructura de bombeo, líneas de impulsión, reservorios, ¿sí? Y para cada elemento identificamos los factores que pueden generar fragilidad. Por ejemplo, la captación, el factor que puede generar fragilidad son estructuras que el proyecto está planteando
que esa captación sea de un material de estructuras de mampostería en el barraje, por ejemplo. La profundidad del barraje es de 80 centímetros, ¿sí? O sea, 80 centímetros. Estructura de mampostería en las soleras de captación. Sí, mampostería es un poco más simple que una estructura de concreto, ¿no? Estructura de concreto ciclópeo de muros de mampostería. No, estructura de concreto ciclópeo en muros de encauzamiento. Esos son los factores, y eso lo sacamos, esos factores los sacamos de la propuesta de diseño que plantea el proyecto, la parte de ingeniería, ¿sí? Nos los da, ¿sí? Nos los da. Y eso lo hacemos el cruce con los peligros, ¿sí? Peligros, pero en los peligros tenemos en cuenta su intensidad, ¿sí? Intensidad. ¿Por qué ahí es importante la intensidad? Por ejemplo, si ustedes tienen a sus celulares y lo hacen, le cae, por ejemplo, un elemento a 1 metro de altitud, ¿sí? ¿Cuánto pesa esto? 200 gramos, ya 200, lo sueltan. ¿Lo va a dañar a su equipo? ¿Sí? No. Ahora imagínense que a esa altura de 1 metro tienen un ladrillo que es de 2 kilos. Lo sueltan, lo daña el equipo, ¿sí? Lo más probable que sí, ¿no es cierto? Lo más probable que sí, o son de acero. Entonces, fíjense, entonces es muy diferente, ¿sí? El mismo peligro, a la misma altitud, peso de 200 gramos y peso de 2 kilos, ¿sí? La fragilidad depende también de la intensidad del peligro, ¿sí? Por eso es que en el análisis de peligro le pedimos eso, identifiquen cuál es la intensidad de los peligros, ¿sí? Una de las características. Y esa intensidad es útil para establecer si cada uno de estos factores contribuyen a que este elemento sea frágil o no sea frágil, ¿sí? Y acá vemos que en general, sí, cada uno de estos elementos sí contribuyen a que este elemento sea frágil, ¿ya? Y así para cada uno de esos elementos. Esta es una matriz ejemplo que ustedes pueden utilizarla para hacer análisis de fragilidad. Luego viene plantear medidas de reducción de riesgo vinculadas a fragilidad, ¿sí? Para los elementos, para los factores de fragilidad que hemos identificado, por ejemplo, menciono algunas. La estructura de mampostería en el barraje, ¿sí? Lo cambiamos por diseño de un barraje de concreto armado con cimentación de mayor nivel, ¿sí? Que sea más resistente, ¿sí? O sea, una estructura de concreto armado es más resistente que una estructura de mampostería, ¿sí? Y estamos, ¿sí?, disminuyendo la fragilidad de ese elemento, ¿ya? Otra, para no mencionar todas, por ejemplo, en la línea de conducción, el material que está propuesto es una tubería de material HDP y esa tubería era frágil frente al peligro de inundación de una intensidad de 200 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y la medida de reducción de riesgo es diseño de estructuras de elevación en los tramos críticos, ¿sí? Y para peligro de deslizamientos, cambiar el material de la tubería por fierro fundido, ya no de HDP, ¿sí? Entonces, fíjense, este elemento de línea de conducción, que es tubería HDP, que es una variante de PVC, ¿sí? Le estamos disminuyendo su fragilidad, cambiando el tipo de material de la tubería, ¿sí? Similar al ejemplo simplificado que hemos visto. Pero fíjense acá, al peligro sismo. El peligro sismo, ¿qué efecto trae en las tuberías? Vibración, ¿sí? Vibración. Y si es más rígido,
posible rotura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense, el material HDP es más flexible, ¿sí? Pero este es más rígido, ¿sí? Tubería de fierro fundido. Fíjense el efecto que tiene. Cuando lo cruzamos con peligro sismo, entonces, ¿cuál ponemos? ¿Tubería HDP o fierro fundido? Entonces ahí queda, no podemos hacer más, entonces queda como un riesgo residual. Hay un riesgo que se puede aceptar, ¿ya? Aquí se nota el riesgo residual que nosotros mencionamos, que el riesgo no se puede eliminar, se disminuye, ¿sí? Siempre va a haber un riesgo residual, que lo tenemos que manejar. Esa es la forma como debemos hacer un análisis de fragilidad, ¿ya? Utilizando estas matrices, ¿ya? La resiliencia, ¿sí? Pues la resiliencia ya es simplemente la aplicación del concepto, ¿sí? Y para ese ejemplo simplemente es lo mismo, implementación de un sistema alterno. Ahí no hay mayor análisis que hacer, ¿sí? Lo único que hacemos es, en la propuesta que nos presenta el equipo de ingeniería, que la persona que está a cargo de hacer ese planteamiento, ¿sí? Si ha tenido en cuenta, por ejemplo, algún elemento que haga resiliente al sistema. Y también, si es un proyecto de mejoramiento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si la población o la entidad que administra el sistema tiene algunas medidas, ¿sí? De reacción, de organización, cuando sucede un evento de ese tipo que puede llevar a interrumpir el servicio, ¿no? O sea, por un lado, verificamos qué nos propone el proyecto y la complementamos con lo que hallamos en el módulo de identificación cuando hicimos el análisis de riesgo de la unidad productora, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahí tenemos que hacer cada uno de esos factores, igual, exposición, fragilidad y resiliencia, ¿sí? Esa información, en este caso, por ejemplo, dicen, la unidad productora no presentaba protocolos para atender emergencias ante el colapso del servicio de agua potable. El personal que operaba el sistema no estaba preparado o capacitado para atender esas emergencias, ¿sí? Por lo tanto, el PIP diseñado no presenta capacidades para recuperar el servicio de agua potable ante la ocurrencia del peligro de inundaciones. Y eso nos lleva a plantear una medida de reducción de riesgo, ¿sí? Que es la que hemos visto, vinculada a resiliencia, ¿ya? Y luego esto, ¿qué sigue? R, ¿sí? R. Ya, pero eso ya no lo he mencionado ahí, porque ya lo hemos mencionado anteriormente. La estimación del riesgo, básicamente aquí en los proyectos de inversión pública, en módulos tanto de identificación y formulación, simplemente tenemos que identificar cuáles son las probables pérdidas y probables daños, ¿sí? Probables daños y probables pérdidas. Probables daños que puede causar, en este caso, al proyecto, ¿sí? Al proyecto. El proyecto es las instalaciones que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces, momento de la inversión. Aquí, bueno, es un tema que se les exige que desarrollen, ¿ya? Es decir, acá tienen que analizar cuál es el momento, el periodo ideal para dar inicio a la ejecución del proyecto, ¿sí? Y para ello se les recomienda que tengan en cuenta algunos factores de demanda, costo de oportunidad, recursos públicos escasos, competencia. Sobre todo acá hay dos factores que son muy importantes. Uno, que se llama los recursos públicos escasos, que está muy vinculado a la programación del presupuesto, que está atado a los presupuestos participativos, que en algunas regiones, por ejemplo, tiene un mal hábito, digamos, de que, por ejemplo, reciben 50 millones. Esos 50 millones dicen, tenemos 13 provincias, ¿sí?
50 millones, entre 13, ¿a cuánto le toca? ¿No? Y van sacando sus cuentas. 8 millones, ¿sí? Bueno, menos. 4 millones, bueno, 4 millones. De esos 4 millones dicen, viene su consejera regional y dice, bueno, yo tengo acá 20 proyectos. Esos 20 proyectos quiero que me den presupuesto. Esos 4 millones lo dividen entre 20 proyectos. O sea, ¿cuánto les toca? ¿No? 100.000 soles, 50.000 soles, 150.000 soles, y tienen proyectos que son de 5 millones, 6 millones. ¿Sí? Entonces, ahí pasa de que inician obra pues con esos 100.000 soles. Es un canal de 13 kilómetros, ¿no? 13 kilómetros que requiere una inversión de repente de 6 millones, que hacen con 100.000 soles. ¿Sí? Avanzan 50 metros y dicen, al próximo año continuamos. Y pasa que el próximo año ese proyecto en el presupuesto participativo no lo priorizan. Pasa un siguiente año, priorizan y le destinan otros 200.000 soles. Pero van a campo y pasa de que lo que ejecutaron ese primer año ya no existe. Cayó un derrumbe y lo borró los 50 metros que avanzaron. Y esos recursos públicos se perdieron. ¿Sí? Entonces, por eso viene un factor dentro de los 4, el más relevante es recursos públicos escasos. Es decir, debemos de garantizar, para dar inicio a la ejecución, de por lo menos garantizar, lo ideal es un 50%, bueno, 30, 40, pero no pues 5, 10, 5%, 1%, ¿sí? Un porcentaje que permita avanzar y que permita culminar al menos el proyecto en el periodo que está programado, ¿sí? 2 años, 3 años, ¿sí? Entonces ese análisis, ojo, este análisis es técnico, ¿ya? Es muy diferente ya a los criterios políticos que pueden venir después. El otro criterio relevante es la evolución de la demanda, ¿sí? La evolución de la demanda. Puede haber proyectos donde, por ejemplo, la demanda, ¿sí? Si ustedes hacen el proyecto para 10 años, imaginando que sea 10 años redondos, pero en los primeros años, ¿sí? Primer año, segundo año, tercer año, en su balance hicieron el déficit, la brecha, o sea, no hay déficit, no hay brecha, ¿sí? Y recién en el tercer año hay déficit, ¿sí? Hay déficit. Entonces significa que el momento óptimo para dar inicio a la ejecución, ¿sí? Tiene que ser un año antes. Y si lo haces 2 años antes, ¿sí? No vas a tener un año de instalado de todas las instalaciones que no van a ser utilizadas. Capacidad ociosa 1 año. Imaginando, a ver, esto más se aplica a proyectos de educación. Vamos a poner que es educación. Ustedes determinaron una oferta, demanda, y hicieron su brecha, ¿sí? Acá tienen el año 1, 2, 3, 4, 5 y en adelante, ¿sí? Aquí la oferta era, la están saboteando, es la luz, porque también es esto. Imagínense que acá la oferta sea 200 y acá ustedes tienen demanda de 180. El déficit o la brecha es 20, ¿sí? 20. O que sea mejor acá 150. La brecha sería 50, ¿sí? La oferta acá sigue siendo 200, ¿sí? La demanda se incrementa,
180, ¿sí? La brecha, ¿cuánto es? 20, ¿sí? Tercer año, la demanda, la oferta es 200. Demanda, suponemos que sea 200. Brecha, 0. Oferta, 200. Demanda, 220. ¿Sí? Y así. ¿En qué momento les conviene que el proyecto ya esté culminado? ¿Sí? Aquí. ¿Sí? ¿Ahí? ¿O aquí? Acá el déficit sería 20, pero ya negativo, ¿sí? Negativo. Acá es positivo, o sea, acá no hay déficit, ¿sí? Acá hay superávit todavía, ¿sí? El déficit de recién es a partir del cuarto año. ¿En qué momento les conviene hacer la inversión? Ejecutar. Si el proyecto requiere un año para ejecución, ¿en qué momento les conviene? ¿Tercer año o aquí? Si dura un año de ejecución, ¿sí? Ustedes que necesitan que el cuarto año, ¿sí?, ya entre en operación el proyecto, ¿sí? Porque tienen ya ahí déficit, ¿sí? Y si dura un año de ejecución, entonces... Claro, ¿sí? Entonces su análisis, el momento óptimo de dar inicio a la ejecución es en este año, ¿sí? En el año 3, ¿sí? Ahí. A eso se refiere el análisis del momento óptimo de la inversión, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes lo hacen acá? Van a tener capacidad ociosa, ¿sí? Ya, a eso se refiere este análisis. Entonces, luego de haber realizado todo ese análisis técnico, el paso siguiente es hacer una síntesis de todas aquellas alternativas técnicas que les ha quedado y presentar los planos o esquemas de trazo, si es canal, si es proyecto donde se presenta una edificación, la planimetría, ¿sí? Se tiene que presentar en este punto, ¿ya? Para las alternativas que han quedado, ¿sí? Las alternativas técnicas que han quedado aquí. ¿Recuerdan ustedes al inicio del análisis técnico de que las alternativas técnicas que planteamos, ¿cuántas eran? 6, ¿sí? Y producto de haberlas sometido a ese filtro de análisis de cada uno de esos temas, ¿sí? De localización, tecnología y tamaño, nos quedamos con 3, ¿sí? Con 3. Y estas alternativas de tipo técnicas pasarán a evaluación, ¿sí? Evaluación. Pero fíjense, de 2 alternativas de solución nos quedan 3. ¿Qué es lo que van, cuando les pide el formato 3 que registren en el banco de proyectos? ¿Qué alternativas les pide que registren? ¿Las alternativas de solución o las alternativas técnicas? Solución, ¿sí? Alternativa de solución, ¿ya? Luego viene la definición de las metas de los productos o los componentes, ¿ya? Para ello ustedes ya tienen que tener en claro cuáles son los componentes del proyecto, ¿ya? Los componentes del proyecto van a jalarle los medios fundamentales, ¿ya? Los medios fundamentales que ustedes identificaron en el modo de identificación, aquí se van a convertir en componentes, ¿ya? Componentes. Entonces, lo que ustedes van a definir aquí como meta es el indicador con el cual se va a medir el logro de cada uno de esos componentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se puede medir el componente, por ejemplo, de lo que es infraestructura de riego? Claro, ¿cómo se puede medir, por ejemplo? Es el indicador. Acá dice que es el indicador
que mide el logro de cada componente o medio fundamental. ¿Sí? El indicador es kilómetros, ¿sí? Que es longitud de canal. Ya ese mismo proceso se hace para la misma fase de inversión y posinversión. Un ejemplo que tienen ustedes ahí, tienen por ejemplo los componentes de un proyecto de agua, sistema de agua potable, mecanismo de disposición de excretas, creación de una HAS, educación en el buen uso de agua y buenas prácticas. Componente sistema de abastecimiento de agua, meta, incorporamos su indicador que es capacidad de producción de 2.31 litros por segundo. Otro, por ejemplo, educación en el buen uso del agua y buenas prácticas. Como meta es 50 familias con conocimientos en el buen uso del agua y buenas prácticas sanitarias. Entonces, eso lo tenemos que hacer para cada uno de los componentes. ¿Ya? Acá ya son componentes, ya no son medios fundamentales, pero es lo mismo, sino que en identificación se dan medios fundamentales y acá se transforma el nombre a componentes. Luego viene, una vez que hemos establecido las metas necesarias para el proyecto, tenemos que determinar los requerimientos de recursos. ¿Ya? Ese requerimiento de recursos lo tenemos que hacer para cada componente, teniendo en cuenta las metas, ¿sí? Las metas de cada componente, ¿sí? Y ese requerimiento de recursos lo tenemos que hacer igual para la fase de inversión, para la fase de post-inversión, ¿sí? Ahora, esos recursos para nosotros, ¿sí? Para un proyecto de inversión pública a nivel de perfil, los recursos no necesariamente llegan a, por ejemplo, a nivel de requerimientos de tantos kilos de fierro, tantas bolsas de cemento, no llegamos a ese detalle. ¿Ya? Llegamos, por ejemplo, si la meta es implementar un sistema de agua potable de capacidad de 2.31 litros por segundo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Recursos. ¿Qué recursos necesitamos? Necesitamos una captación, necesitamos una línea de conducción, una planta de tratamiento, un reservorio, una red de distribución y conexiones domiciliares. ¿Sí? Esos son los recursos que necesitamos. De igual forma para los otros componentes. ¿Sí? Ahora, y para la fase de posinversión, ahí sí necesitamos llegar a un nivel de detalle de requerimiento de recurso humano, de servicios, de consumo de energía eléctrica, consumo de agua, ¿sí? Dependiendo del proyecto. Ahí sí tenemos que identificar todo ese requerimiento de recursos para la fase de posinversión. Proyectos de riego, ¿qué recursos, por ejemplo, en la fase de posinversión necesitarían? Sí, pero ¿qué recursos? No, recursos. ¿Quién va a operar? ¿Quién no va a operar? Personal, ¿sí? Un tomero, ¿sí? El que hace el control de los turnos de riego, ¿no? ¿Qué más? Y cuando hacen mantenimiento, ahí sí viene lo que mencionabas, ¿sí? Cemento, herramientas, ¿no? Esos son los recursos, ¿sí? Esos son los recursos para la fase de posinversión de un proyecto de riego. Entonces, acá tienen un ejemplo de recursos de la fase de posinversión para un proyecto de educación. Acá ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la producción del servicio. Primero, ¿cuál es la producción del servicio? ¿Sí? La producción del servicio. ¿De dónde sale esa producción del servicio? ¿Dónde hacemos el plan de producción? El tamaño, ¿sí? Eso jalamos y lo colocamos aquí para determinar el requerimiento de recursos año tras año, ¿sí? En algunos casos de repente no va a haber variación, como el caso de proyectos de riego, ¿sí? En otros casos sí va a ser muy visual esa variación de que los recursos se van a incrementar a medida que se incremente la producción del servicio, ¿sí? Eso se va a ir incrementando, dependiendo del proyecto.
Hasta ahí lo que es la sesión 3.